Buenas, vamos a hacer ejercicios de electrolisis y empezamos a repasar en este tema, ¿vale? Vamos a hacer una tanda buena de ejercicios. Dice, calcula el tiempo necesario para producir 2,79 gramos de yodo en el ánodo al pasar una corriente de unos 75 amperios por una disolución acuosa de yoduro de potasio y te da la masa atómica del yodo. Vale. Es la electrolisis de una disolución acuosa. En este caso es la disolución de yoduro de potasio. Entonces, en el ánodo, ¿vale? Vamos a ponerlo en blanco. En el ánodo, que es el polo positivo, en la electrolisis atraerá los iones yoduro que se oxidarán a yodo, ¿vale? Es decir, 2 yoduro da yodo más 2 electrones, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a formar yodo y es lo que te están preguntando. ¿Cuál es el tiempo que hay de pasar del proceso de electrólisis para que se deposite en el ánodo, ¿vale? El yodo. Vale, entonces, si te dicen para que se depositen 2,79 gramos de yodo, un mol de yodo lo pasamos a moles, ¿vale? Son 254 gramos de yodo. ¿De dónde sale esto? Puedes multiplicar la masa atómica por 2, ¿vale? Porque la molécula es de yodo. Ahora debemos de saber que cada mol de yodo que se forme necesitará 2 moles de electrones. Y como un mol de electrones necesita 96.500 coulombios de carga, pues tendremos que ha de pasar esta carga para depositar estos 2,79 gramos de yodo. Ahora, como conocemos la cantidad de corriente que circula y la intensidad, pues calculamos T. Despejando, tenemos la carga que circula y la intensidad, que esto es igual a 1211,40 segundos. El siguiente ejercicio dice, calcula la masa atómica del zinc sabiendo que una corriente de 5 amperios circulando durante 30 minutos por una disolución de una sal de zinc deposita 3,048 gramos en el cátodo. Vale, esta es la electrolisis igualmente de una disolución, ¿vale? Es una disolución de una sal de zinc. Y lo que están preguntando es que calcule la masa atómica del zinc con una serie de datos. Como sabemos la intensidad y el tiempo, calculamos la cantidad de carga que circula. Vale, como la carga es la intensidad por el tiempo, esta es la cantidad de coulombios que circula. 5 amperios por 30 minutos, que son 1800 segundos. Serían 9.000 coulombios por un mol de electrones necesita 96.500 coulombios. Con esto sabremos cuántos moles de electrones tienen que pasar para los 9.000 coulombios, y por la estequiometría de la reacción sabemos que un mol de zinc se forma por cada 2 moles de electrones, ¿vale? De aquí se sabe que se forman 0,0466 moles de zinc, ¿vale? Y ahora la masa atómica, ¿cómo la podemos calcular? Pues la masa atómica serán los gramos que se depositan, gramos de zinc, entre los moles de zinc. Es decir, sería 65,4 gramos por mol. Vale, el siguiente ejercicio dice, se realiza la electrodeposición completa de la plata
que hay en 2 litros de una disolución de nitrato de plata. Si fue necesaria una corriente de 1,86 amperios durante 12 minutos, calcula la molaridad de la disolución. Vamos a calcular igualmente la cantidad de coulombios que pasan, la carga que pasa o cantidad de corriente que circula. Bien, sería la carga es igual a la intensidad por el tiempo, con lo cual sería 1,86 amperios por 12 minutos, que son 720 segundos, son 1339,2 coulombios, ¿vale? Entonces, en la disolución de nitrato de plata, esta disolución, el cátodo, que es el polo positivo, es donde se produce la reacción. ¿Y qué ocurre? Que los iones plata se van a transformar en la plata, ¿vale? Bien, entonces hacemos lo mismo, 1339,2 coulombios por un mol de electrones son estos coulombios, por un mol de plata necesita un mol de electrones. Con lo cual aquí tenemos 0,0138 moles de plata. ¿Cuál es la concentración que me piden? Pues moles de la plata, ¿verdad?, entre los 2 litros que me daban de volumen. Esto daría 6,9 por 10 a la menos 3 molar, ¿vale? Teniendo en cuenta que la disociación completa del nitrato de plata, ¿vale?, ya sabemos que esta sal se disocia de esta forma. Si tenemos 6,9 por 10 a la menos 3 es la concentración del ion plata, pues probablemente la concentración vamos a ponerla aquí, probablemente no, con seguridad, la concentración del nitrato de plata, vamos a borrar esto, así, esto es, sería igual a 6,9 por 10 a la menos 3, porque es mol a mol. Y por último dice, se hace pasar una corriente eléctrica por una disolución acuosa de ácido sulfúrico. Vale, calcula la corriente que hay que aplicar para obtener 1 litro de oxígeno en condiciones normales y cuántos moles de hidrógeno se obtienen en condiciones normales, ¿vale? Vale, en este caso lo he escogido porque es algo más particular, ya que lo que tenemos que considerar en esta cuba electrolítica es el proceso de electrolisis del agua. Bien, en la reducción tenemos que se forma hidrógeno, y en la oxidación lo que se produce es, esto lo borro, lo que se produce es la formación de oxígeno, ¿vale? En este caso se produce el hidrógeno en el cátodo, que es el que se produce la reducción, y en el ánodo el oxígeno, ¿vale? Este sería el cátodo y este sería y este sería el ánodo. Vale, bien, aquí lo que te están dando es, en el apartado A, la corriente que hay que aplicar, es decir, la carga que hay que aplicar para obtener 1 litro de oxígeno en condiciones normales. Vale, sabemos que en condiciones normales un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros, ¿vale?, de oxígeno. Con lo cual aquí ya sabemos los moles de oxígeno que equivalen a esos litros, a ese litro. También sabemos que un mol de oxígeno, ¿de acuerdo?, por cada mol de oxígeno, lo vemos aquí en la estequiometría, aquí tiene un 1, necesita 4 moles de electrones. Y como un mol de electrones son 96.500 coulombios, pues esto me da a mí 17.232,14 coulombios. En el apartado B nos piden que cuántos moles de hidrógeno se obtienen en condiciones normales. Como ya sabemos la carga que pasa en la cuba electrolítica, que la acabamos de calcular, calculamos los moles de electrones que llevan esa carga, ¿vale?
y como por cada mol de, por cada mol de hidrógeno se forma un mol de hidrógeno por cada 2 moles de electrones, pues de aquí sacamos los moles de hidrógeno.